Buen día, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente esta semana 3 del módulo del currículum y sus tareas. Voy a estar desarrollando con ustedes el tema niveles de concreción del currículum y diseño de la evaluación curricular. Como sabemos, en el diseño del currículum se tiene como principal función la organización de la práctica docente, la sistematización de lo que se va a realizar en el aula, por lo cual se deben considerar elementos básicos tales como los contenidos, objetivos, destrezas, metodología y evaluación a utilizarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a la definición de Tyler, nos dice que el currículum es ese trasfondo que subyace tanto a las actividades de planificación como a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comprende los propósitos que guían la acción. La acción educativa, en este caso, sabemos que al hablar de currículum tenemos una serie de elementos que mencionaba al inicio que deben conjugarse para el logro de los objetivos, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a la temporalización de los mismos. Bien, es entendido también como un proyecto de acción educativa. Es perfectible, no debe limitarse a una aplicación automática. Sabemos que todo diseño, plan, programa, siempre es flexible, que pueda ajustarse a las necesidades propias del estudiante y del grupo curso, ¿verdad? Proporciona a los docentes elementos útiles para que puedan elaborar en cada caso las soluciones más pertinentes. El docente debe ser capaz, ¿verdad?, de identificar situaciones problemáticas e intervenir con las mejores metodologías y técnicas para ir subsanando esas situaciones. Cuando hablamos de componentes del currículum, mencionamos 4 aspectos: qué y para qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo enseñar. Bien, ¿qué y para qué enseñar? Tenemos que considerar los contenidos y objetivos bien definidos por nivel educativo, seleccionar los mismos con unos principios educativos actuales que hacen mención a los valores cristianos, éticos, al trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo, y también a la introducción de principios tecnológicos que, como sabemos, deben producir o promover mejoras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo enseñar? Se debe tener en cuenta la secuenciación de los contenidos y objetivos, así como la temporalización de los mismos, distribuir argumentadamente los mismos a lo largo de los distintos ciclos de la educación del estudiante. Como les decía, todo esto, cada contenido y objetivo tiene su tiempo de alcance, ¿verdad? Entonces, eso vamos distribuyendo de acuerdo a lo que se quiere lograr a corto, mediano y largo plazo. Luego, el componente cómo enseñar. Es importante manejar diversas orientaciones metodológicas, organizar las clases sin usar el mando directo en exclusividad. Sabemos que anteriormente el docente era el único que conducía, como lo dice la palabra, él conducía el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hoy por hoy ya hablamos de un proceso interactivo para alcanzar realmente aprendizajes significativos, en el cual se produce el feedback
que es va y viene la información, el conocimiento, el aprendizaje entre docentes y estudiantes. También es importante conocer la implicancia didáctica de la aplicación de una u otra técnica de enseñanza. Es decir, cuál es el alcance, el impacto que tiene tal o cual metodología de enseñanza dentro de ese proceso didáctico que llevamos a cabo al momento de desarrollar las clases. También es importante conocer las características propias del grupo curso. Creo que es una de las características más importantes y de hecho elementales, ¿verdad? Porque esto permite iniciar un proceso de diagnóstico, luego de seguimiento para poder lograr y alcanzar realmente los objetivos propuestos. ¿Qué, cómo y cuándo enseñar? Nos referimos al proceso de evaluación, que como mencionaba antes, ¿verdad? El proceso de evaluación inicia desde el primer día de clases a través de la autoevaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Conocer, saber qué es lo que mi alumno, mi estudiante trae consigo, refiriéndonos a los conocimientos, ¿verdad? También las actitudes, sus valores, porque sabemos que la educación no se refiere solamente a lo cognitivo, ¿verdad? Somos cuerpo, mente, espíritu. Entonces nuestros alumnos también, como seres integrales, debemos conocerlos, comprenderlos y sobre todo ayudarlos y motivarlos para que sigan aprendiendo. También es importante manejar diferentes instrumentos de evaluación acordes a cada grupo curso, realizar ajustes razonables y adecuaciones curriculares pertinentes. Este proceso es de suma importancia, ¿verdad? Y sabemos que esto podemos detectarlo a través del diagnóstico y seguimiento, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los niveles de concreción curricular, hablamos de a nivel macro, meso y micro, ¿verdad? En cuanto al Plan Educativo Nacional, nos referimos a los diseños curriculares y programas de estudios que son emanados del Ministerio de Educación y Ciencias. El Plan Educativo Departamental, que se encuentra a cargo del Consejo Educativo Departamental. Luego, el Proyecto Educativo Institucional, a cargo del Equipo de Gestión de Instituciones Educativas. El Proyecto Curricular Institucional, que está a cargo del equipo directivo y docente. El proyecto de aula, que está a cargo de cada docente en cada nivel educativo. Bien, cuando hablamos del nivel macro del diseño curricular elaborado por el Ministerio, este contiene los diseños curriculares y programas de estudio de todos los niveles educativos. Les quiero presentar el diseño curricular del profesorado del primero y segundo ciclo de educación escolar básica, que contiene los siguientes apartados. Bien, en cuanto al marco teleológico, tiene fines de la educación paraguaya, que sabemos que hace referencia a la formación integral de las personas y busca el logro de las competencias sociales, es decir, es de largo alcance, ¿verdad? En cuanto a los objetivos generales de la educación paraguaya, que también tienen un impacto muy importante dentro de la formación profesional, apunta al desarrollo de aptitudes, actitudes, la ética profesional, el valor a la familia, las capacidades de investigación, promover las actividades democráticas, participativas y sobre todo desarrollar y aplicar un pensamiento crítico reflexivo, ya desde el ámbito educativo, ¿verdad? Primeramente como personas y
y luego ya proyectándose en el ámbito educativo como futuros profesionales. En cuanto a los objetivos del sistema de formación del educador, tenemos en cuenta que pretende, ¿verdad?, lograr que todas las acciones de formación docente respondan a las necesidades de los estudiantes. Profesionalmente, buscamos, ¿verdad?, que los docentes, estudiantes en formación, ¿verdad?, sean competentes y estén capacitándose constantemente para poder lograr, ¿verdad?, el objetivo que es ser un profesional capacitado y competente, digno de llevar el nombre de docente, ¿verdad? En cuanto a los objetivos de formación docente para el profesorado, también tenemos que este debe facilitar las condiciones que estimulen su desarrollo potencial continuo, su ética, como decía también, que tengan las suficientes herramientas. De hecho, que tenemos herramientas, pero lo importante es que ellos puedan aplicar, utilizar esas herramientas de investigación para que puedan conocer el contexto social como parte de su quehacer docente. Introduciendo la innovación, que sabemos que la innovación debe producir cambios y los cambios deben traducirse en mejoras. Bien. Por otro lado tenemos el marco contextual que habla de la formación docente en Paraguay, ¿verdad? En cuanto a los antecedentes de la formación docente en Paraguay, podemos mencionar que en el año 1812 se le daba mayor prioridad a la formación docente para educadores de educación primaria, ¿verdad? Anteriormente conocíamos a la profesora de educación primaria, que hoy le llamamos a docentes del primero y segundo ciclo de educación escolar básica. En el año 1960 se le daba ya mayor énfasis a la educación secundaria y en el año 1968 se habilita el Instituto de Superior de Educación, conocido como Dr. Raúl Peña, ¿verdad? Actualmente la formación docente en un contexto de reforma demanda profesionales calificados capaces de adaptarse a los cambios, ¿verdad? Nosotros como profesionales ya del ámbito estamos en constante capacitación, en constante aprendizaje. De hecho, la vida es un aprendizaje constante y lo que se busca en la formación de profesionales es eso, ¿verdad? Que ellos tengan esa actitud de mejora, no solamente quedarse con lo que se les enseña dentro de los institutos de formación profesional o en las universidades ya hoy. Entonces ir promoviendo también esa necesidad, no es necesidad, ir promoviendo, ¿verdad?, esa cultura de la formación constante para dar respuesta a las exigencias de este mundo globalizado. Bien. En cuanto a los paradigmas, en el marco referencial tenemos paradigmas, principios y enfoques pedagógicos que respondan a los paradigmas justamente del proceso, del procesamiento de la información, de la complejidad, del compromiso socioético, la formación docente profesional, adquirir estrategias que apunten a la calidad educativa. Sabemos que la educación, el niño, el estudiante es el centro de la educación. Entonces, en cuanto más el profesional esté capacitado, vamos a apuntar únicamente a la calidad educativa. Después tenemos el enfoque curricular, que habla del enfoque
basado en competencias. ¿Qué entendemos por competencias? Es el conjunto, ¿verdad?, de habilidades, destrezas. ¿Para qué? Nosotros cuando hablamos de competencia, no solamente debo ser competente en cuanto a la adquisición de conocimientos, sino que tenemos que promover como profesionales de la educación que nuestros alumnos desarrollen el sentido crítico, reflexivo y que todo aquel aprendizaje que adquiere dentro de las instituciones les sirva para el contexto real en el que se desenvuelve. Es decir, todo lo que sabe debe inferir en su manejo diario como persona. Todo lo que aprende en la escuela, en el colegio, le tiene que servir para poder tomar decisiones y decisiones acertadas. Entonces, ser competente es un conjunto de todo lo que se va enseñando, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas. En cuanto a la organización curricular, nos habla de la formación general, que son los saberes referidos a las ciencias, a la ciencia de la educación propiamente. Luego tenemos la formación didáctica específica, que es imprescindible para el diseño efectivo del educador, ¿verdad?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También la práctica profesional, donde interfiere la investigación-acción. Como les decía, es tan importante promover en la parte de formación profesional el deseo de aprender, de investigar, y que todo eso que investiga no se quede solamente en los trabajos prácticos, sino que pueda asumir esa responsabilidad social, porque ser educadores es una gran responsabilidad. Y de hecho que es un desafío muy grande poder llevar adelante diferentes, a ver cómo decirlo, ser docente es ser un manojo de profesionales. ¿Por qué? Porque somos psicólogos, somos enfermeros, entonces todas esas cuestiones hay que saber manejar en el ámbito de la educación. Después tenemos el enfoque abordado por disciplinas. Situándonos en el contexto de formación profesional, podemos decir, ¿verdad?, que todas están orientadas en coherencia con el enfoque curricular, los principios psicopedagógicos, considerando que cada disciplina es relativamente independiente, porque consideramos los contenidos, las cargas horarias, la metodología aplicada, pero de hecho que todos los contenidos, los módulos desarrollados, de cierta forma se interrelacionan otra vez al momento de adquirir las competencias, ¿verdad? Por eso hablamos de competencias cuando ya pudimos obtener, desarrollar, mejorar, perfeccionar todas nuestras habilidades. Luego tenemos el plan de estudio, donde se concentran los campos de formación, semestres, habla de la formación general, de la formación instrumental, también de la formación didáctica específica y la práctica profesional docente. Cuando están en etapa de formación, considero ahora que la etapa más importante es cuando el profesional hace la práctica, práctica profesional, le dicen, algunos le dicen ahora pasantía supervisada. Es ahí donde el profesional realmente va a mostrar y adquirir, sobre todo, conocimientos del ámbito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el escenario real. Nosotros podemos manejar muchos conceptos,
muchas ideas, mucha metodología, pero finalmente el escenario real es el que nos va a demostrar si realmente somos futuros buenos profesionales, ¿verdad? Entonces, en esa etapa de formación podemos ir adquiriendo varias destrezas, habilidades, pero nuestra competencia como profesional se va a ver en el campo, en la parte real, donde ya van a convivir con los estudiantes. También tenemos el marco metodológico y de evaluación de los aprendizajes. En la parte metodológica no se puede concebir la separación de la teoría con la práctica, es decir, la capacidad para resolver problemas en el desempeño docente desarrollando su pensamiento crítico. Es lo que les decía. Cuando están en etapa de formación, pueden manejar diversos contenidos, qué parte tiene un plan, cuáles son las metodologías que voy a aplicar, pero cuando está en la práctica, es ahí donde va a poder vincular lo que aprendió en forma teórica para poder llevarlo realmente a la práctica. Luego hablamos de la orientaciones para la evaluación de los aprendizajes. Deben evaluarse las actividades relacionadas a su desempeño, no solo los conocimientos que posee. En este punto me detengo para mencionar justamente este tema de la pasantía supervisada. Cuando los estudiantes van a realizar las prácticas, por eso es recomendable, ¿verdad?, que el tutor a cargo los acompañe, de manera que pueda sentir también esa seguridad, ¿verdad?, de poder ir afianzándose en ese mundo, en ese lugar donde va a posteriormente ser él el dueño del escenario. Bien. También el material, ¿verdad?, presenta las fuentes generales de consulta, que son que es la parte de bibliografía consultada, y la ficha técnica. Básicamente esto es lo que contiene un diseño curricular y del profesorado de primer y segundo ciclo de educación escolar básica. Bueno, cuando hablamos del nivel meso, que sería el intermedio, a cargo, bueno, hablamos del PEI y del PCI. El PEI, que está a cargo del equipo de gestión de instituciones educativas, porque sabemos que en este proceso intervienen todos los miembros, ¿verdad?, de la comunidad educativa. ¿Qué es lo que busca el PEI? Es una planificación por el cual se tiene una visión de futuro que permite detectar qué cosas, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de una matriz FODA que conocemos, ¿verdad? Siempre es recomendable realizar el análisis FODA a través de esa matriz, ¿verdad? Teniendo en cuenta las 4 dimensiones de la gestión educativa. No solo la parte pedagógica, sino también la administrativa, organizacional y comunitaria. Luego tenemos el PCI, en el cual intervienen los docentes y directivos. Sabemos que en este proceso no intervienen los padres ni los estudiantes, porque los padres no tienen ninguna injerencia en cuanto al desarrollo de las clases. De ahí la importancia de manejar, ¿verdad?, que cada uno de los agentes educativos cumple una función dentro de las instituciones. En cuanto al nivel micro, que ya es el último eslabón, no menos importante, claro, tenemos el proyecto de aula, las adecuaciones curriculares y los ajustes razonables.
En cuanto al proyecto de aula, ¿qué es lo que buscamos? ¿Verdad? Detectar una situación, una debilidad, para poder subsanarla a través de un proyecto. ¿Qué es lo que pretendemos que aprendan o que puedan nivelar nuestros alumnos teniendo en cuenta los contenidos, los objetivos y la evaluación? ¿Cómo lograrlo? Ya vendría a ser la parte metodológica, que como les digo, todo eso es posible solamente con un buen diagnóstico y seguimiento por parte del docente. En cuanto a las adecuaciones curriculares, ¿qué es lo que se busca? Que se propicie la articulación e integración de todos los estudiantes. A ver, es buscar, ¿verdad?, esa integración considerando todos los aspectos, ya sea desde la parte edilicia hasta los recursos utilizados para eso. Y finalmente tenemos los ajustes razonables. Sabemos que existe una resolución vigente, la 22.720 del año 2018, por la cual se expiden los dictámenes de ajustes razonables a estudiantes con diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Bien, esto tiene un proceso de diagnóstico, seguimiento y de informe a las supervisiones educativas, específicamente a las supervisiones pedagógicas que hoy se encargan de darle seguimiento a estos procesos. Entonces es importante que el docente esté documentado y sobre todo manejar cuestiones relacionadas a diferentes comportamientos, y también solicitar a los padres, en el caso que los niños tengan comportamientos eh, diferentes o un nivel de aprendizaje diferente, solicitar a los padres si es que tienen algún informe o algún aval, ¿verdad?, para que se pueda anexar a las documentaciones de cada uno de los estudiantes. Este proceso de ser un profesional docente tiene tanta responsabilidad social desde el momento en que tomamos la decisión de formarnos como profesionales. Es decir, desde mi etapa de formación docente, suponemos, ¿verdad?, queremos pensar que todos tenemos vocación para enseñar. Entonces, tenemos que saber que esto implica mucho esfuerzo, mucha entrega, mucho empeño y dar cumplimiento a todo lo que se dispone en el diseño curricular no es una tarea fácil, ¿verdad? Entonces de ahí nuestra responsabilidad de asumir nuestro rol docente y de cambiar, de buscar, ¿verdad?, la calidad de la enseñanza y que nuestros estudiantes puedan obtener aprendizajes de calidad. Voy a compartir con ustedes la tarea individual 3. Bien, la tarea consiste básicamente en hacer una comparación de nuestro diseño curricular con el diseño curricular finlandés. Sabemos que tenemos varias diferencias
tal vez encontremos algunas similitudes. Entonces la idea básicamente es realizar una investigación respecto a la educación finlandesa y que podamos plasmarlo de forma comparativa. Los indicadores para la elaboración de este trabajo son un análisis del diseño curricular finlandés y el currículum nacional, considerando los siguientes aspectos. Desarrollo del contenido, máximo 4 páginas, de manera que podamos compactar nuestras ideas más importantes, no extenderlo demasiado, entonces que tenga una fácil lectura y sobre todo una comprensión del contenido, ¿verdad? Relacionar los siguientes elementos: fines de la educación, objetivos de la educación, el perfil del docente, paradigmas, principios y enfoques pedagógicos, la malla curricular, el plan de estudios, la metodología aplicada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sistema de evaluación de los aprendizajes y finalmente las conclusiones personales que ustedes puedan tomar como más relevantes, las escriben también ahí. Otro indicador, claridad y coherencia de ideas, la bibliografía conforme a las normas APA y la entrega en el tiempo establecido. En la plataforma también compartí con ustedes un material de referencia, que es nada más a modo de referencia, ¿verdad? Es muy básico, que se llama La educación finlandesa. Es un resumen, entonces para que a ustedes les pueda servir de guía nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces en esto consistió el desarrollo de nuestra clase de la semana 3. Ante cualquier duda o consulta, lo podemos canalizar a través del grupo de la maestría. Nos vemos oportunamente la siguiente semana, que ya sería la semana 4 y la semana final. ¿Está? Bueno, que tengan un buen día y nos encontramos oportunamente. Hasta luego.